Bueno, buenos días de nuevo. Desde la hermosa Punta del Este, con gusto vamos a continuar con este ciclo de presentaciones de la biodescodificación de las grandes pandemias que nos ocupan a la humanidad en este momento. Una de las grandes, sin lugar a dudas, es la hipertensión. La hipertensión, aquella que afecta en forma poderosa a miles y miles de personas en cada sociedad. Gran mal de nuestros días, ya entenderán por qué. Siempre tiene que ver, en general, con nuestro corazón, por supuesto. Nuestro corazón, que simbólicamente es nuestra casa. El corazón, simbólicamente para nuestro cerebro, es nuestra casa. La hipertensión, que aparece en momentos en que no logramos superar determinadas pruebas que nos pone la vida, que nos encontramos apretados por la vida en muchos aspectos, en general, tiene que ver con entrar o sacar a alguien de nuestra casa. En general, esa es una de las decodificaciones más poderosas, ¿verdad? Una de las razones más habituales en la hipertensión. Si bien hay otras que también, por ejemplo, pasan por aquello de elevo la presión para estar a la altura de las circunstancias y poder hacer frente al desafío que se me plantea. No me siento suficientemente poderoso como para abordar los problemas cotidianos y algunos especiales que tengo ahora. Entonces elevo mi presión para tener mayor energía y poder abordar esos problemas con mayor capacidad de éxito. Pero como decíamos inicialmente, la mayoría de las decodificaciones, o las más fuertes por lo menos, provienen de aquello de entrar o sacar a alguien en mi casa. Y esto lo van a entender muy claramente muchas madres que embarazadas tienen hipertensión, ¿verdad? Porque implica entrar alguien en mi casa. Estoy embarazada y voy a entrar un nuevo integrante en mi casa. Lo que no siempre está exento de inconvenientes, ¿verdad? No todos ellos conscientes, muchos subconscientes, y he tenido muchísimos ejemplos de madres que dicen no, pero ante la llegada de un hijo todo lo demás queda de lado. Y es cierto, pero la mayoría de esas que tenían hipertensión tenían entonces un enorme miedo por su trabajo, tenían miedo por no poder seguir trabajando en lo que estaban trabajando, por no poder desarrollarse bien luego de la llegada de ese hijo, no poder trabajar como lo hacían hasta ese momento y encontrarse con inconvenientes desde ese punto de vista. O sea, que la llegada de ese hijo les modificara demasiado su vida. Y esto es algo totalmente subconsciente, totalmente inconsciente, que a veces lo tenemos racionalmente al alcance en muchos aspectos, pero obviamente ante la llegada de un hijo queda totalmente soslayado, lo que no quiere decir que desaparezca el estrés que nos produce esa situación. En la mayoría de los casos, las madres, al comprender esta realidad,
automáticamente pierden la hipertensión, no la tienen más, porque analizan y resuelven esa dualidad entre el hijo que ingresa al hogar, que ingresa al nido que yo tengo armado, y mis problemas racionales o mis miedos respecto a otras cosas que se van a ver afectadas con la llegada de ese hijo. De igual manera le pasa a demasiados padres, por ejemplo, que tienen a sus hijos en su casa, ¿verdad? Y no se animan a echarlos de su casa para que hagan su propia vida. Ya tengan estos 25 años o 50 años, ¿verdad? No se animan a apartarlos de su casa, ¿verdad? A esos hijos que ellos sienten excesivamente dependientes, de los cuales se sienten responsables en algún aspecto. Y aquí también tengo innumerables ejemplos de padres que tienen hijos que no trabajan demasiado, que les ocasionan demasiados problemas a esos padres, que no terminan siendo lo que hubieran querido que fueran, o no terminan teniendo la independencia que hubieran querido que tuvieran, y que tienen 35 años y permanecen en la casa de sus padres, sin trabajar demasiado, a veces, haciendo negocios, perdiendo plata que sus padres pagan, por ejemplo, que les piden una y otra vez a sus padres que sean su garantía, que los fuerzan a sus padres a situaciones que les complican muchísimo la vida, ¿verdad? Y esos padres no toman la decisión y no se animan a sacarlos de su casa, de alguna manera, ¿verdad? Y viven prácticamente en hipertensión. También a veces le pasa esto a las personas mayores que tienen problemas con sus hijos de alguna manera, que no lo pueden sacar también de sus casas, y a veces de sus casas simbólicas, de sus empresas, ¿verdad? Y de otros ámbitos que consideran de alguna manera sus casas. Como siempre les decimos, también lo tienen aquí debajo, pueden recurrir con su consulta a Viadeco, donde les vamos a atender gratuitamente con mucho gusto. A veces no muy eficientemente debido a la gran cantidad de consultas, pero siempre les vamos a responder de alguna manera y van a poder comunicarse por consultas, ya sea por correo, por teléfono o por Skype. Que tengan un buen día.